Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Esperamos que este sea un espacio seguro para la reflexión y la conexión. El duelo gestacional, perinatal y neonatal deja una huella indeleble en el camino de la vida. Es nuestro objetivo en estas entrevistas que encuentres herramientas, entendimiento y consuelo en estos momentos de dolor, pero también de resiliencia y esperanza. Sin más, doy la bienvenida a Juan Francisco Toledo desde Chile. Él es esposo y padre de 2 hijos. Una hija trascendió, María Trinidad, y un hijo arcoíris llamado Lucas. De profesión, ingeniero civil industrial, pero con lo acontecido con Trini, se transformó en coach de vida e inteligencia emocional y consultor en duelo. Consultor en duelo e inteligencia emocional, hace 2 años fundó Reconecta Coaching. Es consultor en inteligencia emocional nuevamente para ser voz de papás en duelo y acompañar a las madres, padres y familiares en este proceso de duelo y el proceso de embarazo arcoíris. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por estar acá, por darnos este tiempo, y yo honrada de tenerte acá en Fundación Nicolás. Bienvenido. Muchas gracias, Estefanía, por la invitación. De verdad, muy contento en abrir nuevos espacios y conversar de este dolor, de este sentimiento que a veces cuesta hablarlo, pero que es tan necesario abrir, abrir conversaciones, abrir nuevas miradas, etcétera. Así que feliz de haber recibido tu invitación. Muchas gracias a ti, Francisco. Es raro ver a un padre visibilizar esto, y me encanta porque también tienen voz, también es su duelo y se apropian de este espacio contigo. Qué lindo que hayas podido abrir este espacio para poder hablar de estos temas, porque los hombres tienen otro punto de vista, otro enfoque, y yo estoy seguro que mi esposo va a querer hacerte una entrevista de hombre a hombre, de papá a papá, y me encantaría, ¿no? Sí, es verdad. O sea, yo creo que si uno empieza a revisar personas que estén hablando de este tema, el 95% van a ser mujeres hablando de este tema, de este proceso. Y habemos muy pocos hombres hablando de este tema, como también capacitándonos en este tema, porque si bien yo lo viví, pero también hay muchas otras cosas que pasan dentro de estos procesos. Entonces, vi la necesidad también de capacitarme en esto, de comprender lo que pasaba, como yo creo que la mayoría de cada uno de nosotros que empiezan esto. O sea, yo creo que uno lo vive, busca información, trata de entender qué es lo qué es lo que está pasando, eh, qué es lo que me va a pasar, qué es lo que me va a suceder. Mm. Y claro, muchas veces yo decía, hay muy poca información. Esto a mí, la María Trinidad fue el año 2019, entonces tampoco en una fecha tan lejana, pero aún así había muy poca información. Y creo que de alguna manera cuando llega todo el tema del COVID, creo que aumenta mucho más el tema de la información por el tema de lo que conversábamos anteriormente, de establecer ciertos lives entre distintas fundaciones, entre distintas personas que están realizando esto. Y creo que hay un auge más alto porque se establecen como relaciones entre distintas, como decía, entre distintas fundaciones, entre distintas personas que están hablando de esto, y ya es a nivel, mm, yo creo que sudamericano, latinoamericano ha estado muy en alza en esto. Y en relación a los hombres, claro, o sea, es difícil porque en sí mismo, mujeres que hayan vivido este proceso, es muy difícil que el hombre le diga qué es lo que está sintiendo, qué es lo que pasa por su cabeza. Muchas veces se entra en el conflicto de, pucha, yo estoy llorando mucho este proceso, pero veo a mi esposo que no lo está llorando, como que ya se olvidó. Entonces empiezan los primeros conflictos que a la vez, por eso también un poco nace que yo empiece a hablar,
porque hay mucho de esa incomunicación que hay dentro de la pareja que lamentablemente se transforman en separaciones o en depresiones de cada uno de la pareja. Qué lindo poder escucharte porque es una verdad y es una realidad. Cada uno vive su duelo. Es verdad, somos los papás de ese bebé que se fue, pero cada uno como persona individual lo vive de diferente manera y qué lindo que lo puedas visualizar de esa manera. Hablando de estos duelos, el tema de hoy que nos reúne este día es las gestaciones invisibilizadas y desautorizadas en el primer trimestre de gestación. Parto con esta pregunta, Francisco, ¿cómo poder desautorizar a esas personas que invalidan este proceso de gestación? Sí, es una buena pregunta y creo que es mucho de conversarlo, incluso de discutir algunas cosas, porque generalmente uno siempre como que da la noticia a los 3 meses para evitar ciertas cosas, ciertos problemas, gran cantidad de muertes gestacionales ocurren antes de los 3 meses. Entonces, claro, hay muy pocas personas a veces que incluso saben que la pareja está esperando un bebé. Entonces, claro, al no comunicar la noticia, estos padres se ven como, uy, nadie sabía que estábamos esperando un bebé. Mm, Entonces, primero nace un poco por la misma pareja desautorizarse su propio duelo porque nadie sabía. Y lo otro es claro, o sea, muchas de las personas lo primero que te dicen son estas frases que, que, que a nosotros nos duelen, pero que son de alguna manera, eh, entre comillas, lo que se tendría que decir o de lo que uno, viéndolo desde afuera, sería como lo más correcto. Pero lamentablemente ese correcto para la persona, lo que estamos sufriendo eso, no es así, o sea, lo sentimos muy, muy negativamente porque es todo lo contrario, o sea, porque son jóvenes, porque no era tanto el tiempo de gestación, porque va a tener un angelito en el cielo. mm, Entonces son muchas cosas que te van desautorizando de tener tu propio proceso de duelo. Y claro, hay una marca muy fuerte en la que te digo yo, o sea, muchas parejas, y yo creo que la gran mayoría lo comunican a los 3 meses. Entonces, cuando hay pérdida, bueno, que no me gusta decirlo pérdida porque son, como el nombre lo dice, o sea, una muerte perinatal, gestacional o neonatal que ocurre. ujú. Y, y claro, pues se pierde ese sentido de autorizar ese duelo por esa razón. Y si bien para la mujer es desautorizado muchas veces, imagínate para el núcleo familiar del bebé que fallece. Qué oportuno esta conversación para dar herramientas a los padres de poder conversar del tema, porque si ya es cierto que no se habló, por ejemplo, los primeros 15 semanas, ¿no es cierto? 16 semanas de esta gestación, pero sí se puede hablar del duelo, sí se puede hablar de que estoy Sí, triste, de que le extraño, de que amo a mi bebé, así no esté presente. ¿Qué herramientas podríamos darles a las personas o qué consejos podríamos darles a esos padres que están viviendo esta gestación, esta pérdida temprana y que ellos puedan tener las herramientas para afrontar este tipo de duelo y que no sea más silenciado? claro, yo creo que va más por un tema del mismo proceso y no lo veo tanto por la duración o el tiempo de gestación, Ujú, sino que esto puede ser extrapolable a una persona que estaba ya de término por supuesto. en este proceso. Y tiene que ver un poco con que la misma pareja visibilice lo que pasó. O sea, es decir, si tú tuviste una gestación antes de los 3 meses, es decir, oye, a lo mejor lo más probable es que me vas a ver un poco distinto o distinta en tema de relaciones
contigo, siendo como amigo, amiga, familiar, etcétera, porque pasó esto, porque estaba esperando, estaba gestando un bebé y lamentablemente sufrimos la muerte. Eh, y es ponerle el nombre, o sea, y yo una de las claves que de repente me he dado cuenta es cómo nombramos nosotros este proceso. Porque cuando nosotros decimos que fue una pérdida, el hacer solamente el decir pérdida nos asume como un grado de culpa para nosotros. O sea, nos ponemos como una mochila al hombro diciendo que casi que fue culpa de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, no, fue una muerte gestacional, fue una muerte perinatal, fue una muerte neonatal, no hablando un poco el sentido de esa culpa, y que es una de las emociones que más fuertes están presentes dentro del proceso de duelo. Lo otro, súper importante, como es un proceso emocional, es saber bien qué es lo que estoy sintiendo, porque muchas veces se puede confundir la tristeza, la pena con la rabia, con la culpa, y muchas veces no viene una emoción sola, o sea, las emociones Claro. vienen todas juntas, entonces, entender y muchas veces que tratar de que nosotros le pongamos un nombre, a veces eso también nos complica, o sea, no sabemos qué estamos sintiendo y nos complica más dentro del proceso de duelo. Y principalmente la clave está en la comunicación, o sea, la comunicación entre la pareja y la comunicación hacia tu entorno. O sea, qué tan importante está mi entorno y cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a abordar con todas las personas que están a mi alrededor. Me queda, me queda clarísimo porque, como tú dices, hay palabras simplemente con mencionarlas y su efecto viene de por sí. Hablar de pérdidas es, es doloroso hablar de pérdidas porque tú pierdes algo y inmediatamente viene como un bucle de muchas cosas atrás de ese nombre, ¿no? Exacto. Entonces, poder aprender también, Francisco, gracias, poder aprender esos términos y decir cómo son las cosas, ¿no? Estamos tan, tan lúcidos en la vida, pero también hay muerte y hablar de la muerte a veces duele. Em, Exacto. Y y, ese es un tema, porque el ser humano está siempre en tratando de equilibrarse entre lo doloroso y entre lo placentero. Entonces, lo que va a buscar siempre el ser humano es lo placentero, o sea, lo que esté más tranquilo, etcétera, y trata de evitar esta parte que es el dolor. Ujú. Entonces, claro, muchas de las personas que están a nuestro alrededor piensan que cuando nos están hablando de nuestros bebés, nos va a causar mucho más dolor. Y por eso tratan de evitarlo. Y a veces como cuando uno está dentro de estos primeros días, primeros meses, primeros años, nos cuesta como que descifrar, nos cuesta que personas que a lo mejor sentíamos muy cercanas no nos hablen del tema. Pero también cuando ya uno ha pasado cierto tiempo y también se ha como capacitado en estos temas, uno empieza a decir, quizás tampoco yo les doy la instancia de que me pregunten. Es que es duro, es complicado hablar de la muerte y hablarlo abiertamente, que me pregunten cómo estoy, cómo me siento, em, poder también sentirme vulnerable, pero también sentir esa ayuda, ¿no? Esa ayuda Exacto, de cómo estás, quiero ayudarte en lo que necesites, voy a estar cerca. Y también nosotros romper ese cascarón de decir, bueno, sí, me siento vulnerable, necesito ayuda, ¿no? Qué lindo y valioso son estas herramientas, Francisco, que nos acabas de compartir, porque independientemente de las semanas de gestación, hay un amor infinito hacia nuestros hijos y poder reconectarnos con ellos de una manera linda aquí en la tierra es una manera también de honrarles. Yo exacto. agradecida, Francisco,
de que estés acá, de que nos compartas un poco de tus conocimientos. Sé que no va a ser ni la primera ni la última, así que nuevamente te agradezco y agradezco a toda la audiencia por escucharnos, por compartir estos videos. Si sabes de alguna persona que está pasando por un proceso de duelo gestacional, perinatal y neonatal, siéntete libre en poder compartir esta información. Los profesionales que compartimos acá están a un solo clic para que tú puedas buscar ayuda para poder compartir con ellos experiencias y también soluciones de vida. Muchísimas gracias, Francisco. No, muchas gracias a ti. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos.